Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahora sí. Vamos entonces a estar compartiendo en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 27. Allí estaremos compartiendo de las Sagradas Escrituras y me gustaría compartir pantalla con ustedes para que juntos podamos dar lectura a la palabra del Señor. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a algunos alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, sacándolo, les pidieron que saliera de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hasta aquí vamos a estar compartiendo esta porción. Estos días ha sido el libro de los Hechos, el libro de mi meditación, de mi devocional personal. Y más de una vez había leído este pasaje, el pasaje del carcelero de Filipo, y aún lo había compartido. Pero mientras leía, subió a mi corazón por qué motivo es que este hombre, al desenvainar la espada, iba a utilizarla en contra de su vida. ¿Por qué mejor no utilizar la espada para adentrarse en la cárcel y ver que ninguno se fugara? La razón por la cual él
iba a utilizar la espada en contra de su vida, es porque él de alguna manera quería dejar encubierto ese hecho, el que todos los presos, la posibilidad de que todos los presos se hubieran fugado, como para de alguna manera salvaguardar la vida de su familia. Él pensó, si los presos se han fugado, no solo por la ley era juzgado y castigado el carcelero, sino que también por haber atentado en contra del imperio, el perjuicio también lo sufriría su familia. Entonces, de alguna manera, quitándose la vida, dejaría encubierto el hecho de cómo es que estos presos se fugaron, ¿no? Pudiéndolo haber emboscado, tomándolo por la fuerza, quitando su propia espada y arremetiéndola contra él. Pero ese era todo su pensamiento, esa era toda su idea que se había armado en su cabeza en medio de este escenario. Pero este escenario no era un escenario cualquiera, era algo que Dios había permitido y que Dios había producido. Así que al haberlo permitido Dios este escenario y al haberlo producido por su poder, ninguno podría sufrir perjuicio. Así que el hombre, cuando escucha la voz de Pablo, desiste de la idea de tomar su vida en sus manos para salvaguardarla de su familia y dice: varones, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y Pablo, conociendo la intención de que él, al tomar su vida, estaba queriendo salvaguardar su familia, ¿qué es lo que le dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y será salva tu casa. Muchas veces nosotros usamos este pasaje para apoyarnos en cuanto a la salvación de nuestra familia. Y bien hacemos, porque también nuestras familias hoy corren el riesgo de ir a la condenación eterna si no creen a la palabra del Evangelio. Por eso es muy importante que nos mantengamos constantes y firmes orando por nuestras familias. Pero lo cierto es que al decirle Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y serás salva toda tu casa, estaba hablándole en el contexto de esa situación en particular que estaba sufriendo el carcelero y de esa preocupación que le había sobrevenido en pensar que el imperio tomaría no solo cartas en el asunto juzgándole a él, sino que también su familia sufriría el perjuicio de poder morir decapitada. Entonces, lo cierto es que, como dijimos, este escenario no era un escenario cualquiera. Dios había permitido este escenario y Dios había preparado esa situación. Así que nadie debía sufrir perjuicio alguno. Y escuchando la voz de Pablo, se confortó su corazón y entonces tomándolo lo sacó. Y meditaba en esto, de estar preocupado porque hubieran huido, lo saca en medio de la noche a Pablo y lo lleva a su casa junto con su compañero para vendar sus heridas, para curarle, para servirle un plato de alimento, tomándose un tiempo para oír la palabra verdadera del Evangelio, haciendo decisión de fe de bautizarse él y toda su casa, prácticamente toda la noche fuera de la cárcel, lo cual también era un perjuicio. ¿Por qué? Porque no estaba ocupando su lugar en la guardia, y no solo no estaba ocupando su lugar en la guardia, sino que se estaba tomando atributos personales de quitar de la cárcel 2 presos que habían sido encarcelados con rigor. O sea, después de haber sido azotados, fueron arrojados a lo más profundo de la cárcel. O sea que para el imperio estos 2 presos eran 2 presos que debían recibir ese trato. Y dar un trato diferente también era una contravención a la ley del imperio. Si bien todavía no habían sido procesados, no habían sido juzgados por el imperio, pero las primeras recomendaciones que fue: azótenle y arrójenle
en lo más profundo de la cárcel. Así que quitarlos de ahí también era una contravención. Dejar su lugar en su puesto como carcelero también era una contravención. Sin embargo, fíjese, de estar desesperado por no entender lo que pasaba y querer resolver el asunto por mano propia, quitándose su vida, pasa de tener plena confianza en que como Dios estaba en el asunto, como Dios era el que había permitido la situación, nada malo le pasaría, aun cuando tratara con misericordia, aun cuando tratara con compasión a Pablo y su compañero. Nada malo le pasaría. ¿Cómo cambió el corazón del carcelero? De pasar a estar desesperado, pasó a tener plena confianza en que si esto provenía de Dios, Dios se ocuparía también de él y se ocuparía también de su familia. Así que una noche lúgubre y gris en una cárcel se convirtió en un banquete en casa del carcelero, participando de una reunión de fe, compartiendo la palabra de Dios, habiendo bautismo. Cuánto gozo y cuán distinto la situación del carcelero y de su familia. Y como para que esto no quedara así como broche de oro, sin haberlos procesado, sin haberle hecho juicio, al otro día, bien temprano en la mañana, mandaron a los magistrados diciendo: déjenle ir. Qué raro, ¿no? ¿Cómo uno va a dejar ir a dos presos quien fueron tratados rigurosamente, sin un proceso, sin un juicio, y simplemente dejarles ir? Es raro verdaderamente, pero era que Dios era el que estaba permitiendo esta situación. Era que Dios era el que estaba en medio y en el control de esta situación, por eso nada malo podía llegar a pasar. Así que Pablo, aventajando la situación, dijo: no es correcto, no fuimos procesados, no fuimos juzgados, somos dos ciudadanos romanos y fuimos tratados injustamente, así que vengan ellos mismos. Y entonces estos comunicaron las palabras de Pablo y de su compañero, y aún se llenaron de más temor y tuvieron que venir personalmente rogándoles que por favor dejaran la cárcel. Cuando Dios toma el control, lo imposible se hace posible. Y los escenarios más difíciles, más conflictivos, se convierten en un banquete, se convierten en un motivo de gozo, de celebración, como lo fue el gozo y como lo fue la celebración en la casa del carcelero, cuando éste pudo hacer decisión de fe junto con su familia y bautizarse todos ellos. Y que esta palabra que hoy estamos compartiendo la podamos atesorar en nuestro corazón, en que nunca hay una situación que no sea que Dios la haya permitido. Y cuando Dios permite una situación y se dan este tipo de situaciones, nunca es para perjuicio, nunca es para destrucción, sino todo lo contrario. Siempre es para que Dios sea glorificado. Siempre va a ser para que Dios sea el que sea glorificado. Así que podamos tener confianza en Dios, descansar en nuestros corazones, en que si Dios está en el control, lo imposible se va a hacer posible. Así como Pablo y su compañero fueron libertados sin un proceso, lo cual no es lógico en un sistema democrático, en un sistema donde lo más importante era preservar la ley, que se cumpliera la ley. Soltar dos presos sin haberlos procesado, sin haberlos juzgado, iba en contra del pensamiento y de la filosofía del imperio, porque en ellos estaba la jactancia de el hacer cumplir la ley y iba en contra del imperio. Entonces, pero era Dios
el que estaba permitiendo la situación y era Dios el que se estaba glorificando aún en los momentos más adversos, más difíciles. Y como hemos compartido en otras oportunidades, siempre que nos vemos en dificultades, lo primero que aflora en nosotros es el pensamiento contrario. Así como en el pensamiento del carcelero, que en vez de tomar la espada y adentrarse a la cárcel para prever que ninguno se escape, él tomó la espada para atentar en contra de su vida, previniendo que su familia no sufriera perjuicio alguno, entendiendo que ya estaba todo, lo estaba dando por perdido. Dijo, estando ya todo perdido, mejor acabo yo con mi vida para que quede mi muerte encubierta, no se sepa de qué forma morí, si morí por mano propia, si me dieron muerte otros, y de alguna manera también pueda preservar la vida de mi familia. Fíjese el pensamiento que le vino, ¿no? Matarse para preservar su familia. O sea que en su cabeza no solo él estaba perdido, sino su familia también estaba perdida. Sin embargo, ¿cuál era el plan de Dios? No solo preservarles en que no sufrieran ningún perjuicio, sino también darles vida y vida en abundancia por medio de la fe en Jesucristo. Satanás se quedó con el deseo. Seguramente el pensamiento del diablo era mátate. Lo que le estaba induciendo era termina con tu vida, acaba ahora, así por lo menos salvas a tu familia. Y después su familia hubiera quedado, aunque tal vez no hubieran caído bajo el rigor del imperio, pero hubieran quedado con la pena y con la necesidad, la falta de la figura paterna, ¿no? De la figura de ese hombre en esa familia que era tan importante. Entonces también hubieran sufrido pérdida. Pero más allá de lo que tenía pensado el enemigo hacer en contra de él, Dios tenía un plan glorioso. Preservarlos, y no solamente preservarlos, sino darles el conocimiento del Evangelio por el cual recibieran la vida eterna, por el cual tuvieran vida y vida en abundancia. Qué maravillosa palabra, qué maravilloso testimonio que encierra el libro de los Hechos en relación a esta familia, y que nosotros podamos también este testimonio recibirlo y tomarlo en forma personal, entendiendo que Dios está cuidando de nosotros, así como también lo está haciendo de nuestro hogar y nuestros seres más queridos. Vamos a estar orando entonces en esta tarde, dando gracias a Dios por esta palabra, dando gracias a Dios por ese cuidado, y qué bueno que hoy tenemos esta oportunidad. El día sábado nuevamente vamos a conectar a través de este medio para seguir compartiendo de la palabra de Dios, y esperamos que también en algún momento puedan estar acompañándonos en lo que es la celebración de nuestros cultos presenciales. Especialmente quiero invitarle para el día 29 al día 31 de marzo, días en los que vamos a estar celebrando la Navidad, disculpen, Semana Santa vamos a estar celebrando. Me distraje porque se abrió un micrófono en el momento en que no tenía que abrirse y quise cerrarlo y ahí me distraje, les pido disculpas. La celebración más importante de la fe cristiana es la celebración de la Semana Santa. Así que quiero invitarle, tenemos un programa muy hermoso desde el viernes 29 a partir de las 5 de la tarde y hasta el domingo 31 hasta las 15 horas, en donde ininterrumpidamente vamos a tener actividades, por supuesto con las horas propias de descanso,
con las horas propias de almuerzos, de cena, lo cual también vamos a estar compartiendo, ¿no? Hemos preparado cuartos, hemos preparado los alimentos, así que solamente tiene que llegar y bueno, si tiene interés pueda comunicarse también con nosotros y pueda de esta manera reservar esos días para participar con nosotros. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en esta tarde que nos has dado, Señor, poder tener este tiempo en el cual hemos abierto la reunión. A través de esta manera, Señor, hemos estado compartiendo también, Señor, de tu palabra. Hemos estado compartiendo, Señor, un tiempo de oración y de testimonios. Te ruego por cada hogar, por cada familia, para que tú, Señor, la bendigas, para que tú, Señor, estés guardándola. Así como guardaste la vida y la familia del carcelero de Filipo, así, Señor, también puedas guardar y bendecir, Señor, las familias de la iglesia. Esto te lo pido y te doy gracias por medio de la fe que es en el Señor Jesucristo. Amén. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,